Dice así, Tamei Netilat Yadaim. ¿Por qué hacemos Netilat Yadaim? Dice así, Arosh Katab Lefishe Yadav Sheladam Askaniot en. Dice el Rosh, un Rishon, por cuanto que las manos, en la noche uno no está consciente de sus manos, en el día sí, ¿no? Pero en la noche no está consciente de sus manos y no las tiene limpias. Va a tocar en su cuerpo a Metunav, Balaila. Lekach Tiknu Hazal, dijeron los sabios, Braja al Netilá Likrat Shema Belitfila. Por eso establecieron los sabios una Braja con Netilá Yadaim antes de Kriyat Shema y Netilá, después de haber dormido. Esa fue la razón del Rosh, porque Yadaim Askaniot. El Rashba, Rabbi Shimon ben Aderet, dice Katab, Lefi, otro Rishon, obviamente, Katab, Lefi Shebe Shachar, Ahara Sheina Anu Nesim Kebriah Hadashah. Por cuanto que cada mañana somos como una nueva creación, que despertamos con todas las energías para empezar un nuevo día, somos una nueva creación. Diktiv Hadashim la Bekarim Rabba Emunateja, como dice el Pasuk, nuevos por las mañanas, cuán fiel es tú. Emunat, Tzrihim anu leodot lo idbarach shebaranu lichbodó. Tenemos que agradecerle que nos creó a su semejanza y a su honor, le chartó para servirle, ulbarech rimo, bendecir en su nombre, vealdabar ze tignu bashachar, kolotan abrachot shanu mebarjim bechol boker. Y por eso establecieron los sabios las brachot de la mañana por cada mañana. La gen, gam dabar ze tignu beshachar leitkadesh bigdushato, establecieron santificarnos para el servicio, velitol yadeinu minakli, y hacer Netilat Yadaim por la mañana, pero con un kli, con un utensilio, que Cohen shemekadesh yadav minakior kodem abodato, tal como lo hacían los Kohanim, que lavaban sus manos de la palangana lavatoria del Bet Hamikdash. Juzmia tamim anal, además de estas razones que dijeron el Rosh, el Rashba, Tzarich litol gam mishum ruach ra ashora ala yadaim. Hacemos Netilá porque queda un espíritu de muerte en las manos. ¿Por qué? Porque el sueño es como una 60ª parte de la muerte, porque estamos completamente inconscientes durante varias horas. El alma sale, da cuentas y regresa. Entonces quedan las manos con esta cuestión metafísica de que hay que limpiar con un kli. No por eso harían solo una braja. La jena notzihim gam kola tamim anal. Por eso usamos todos los tamim para hacer una netilá por las mañanas con braja y con keli, no grifo. Porque hay dos conceptos en Netilat Yadaim. Hay el concepto espiritual y hay el concepto higiénico y físico. La higiene se hace con cualquier grifo, con agua, con jabón. Pero aquí no es un concepto físico, es un concepto espiritual. Como es un concepto espiritual, necesitamos una receta que Jajamim dictaron, que es Koach Gabra, la fuerza de un ser humano a través de un kli. Eso puede remover la tumá que quedó en las manos y no el jabón. Por eso que tenemos que hacer en la mañana, como lo hicieron los Jajamim, con el kli y con la braja. Rabbi Hanania ben Akashao.